Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición para mí una vez más regresar y compartir una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Tuvimos una semana intensa, tuvimos la necesidad de predicar para un funeral y teníamos una conferencia de avivamiento, y eso fue lo que detuvo un poquitico todas las actividades que comúnmente uno viene realizando, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero continuar con el Evangelio de Lucas capítulo 2 y animarle a usted en el versículo 49 a ver lo que dice aquí el escritor Lucas al mencionarnos lo valioso y lo importante que es de que nosotros como cristianos busquemos al Señor en nuestras vidas. Y quiero que piense, por favor, en esta porción de la palabra de Dios, en esta declaración del versículo 49, cuando dice que entonces Él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Esto es importante porque quiero que para estos devocionales que vamos a comenzar el día de hoy, yo lo he titulado Los negocios de mi Padre, y vamos a ver la primera parte. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana. Es una bendición poder estar delante de tu presencia, buscando tu rostro y tu bendición, y gracias por tu cuidado en Cristo Jesús. Amén. Si usted no ha tenido la bendición de caminar con el Señor diariamente, yo le quiero animar que usted, dado este mes que está terminando ya, o ha terminado ya, usted desarrolle una vida espiritual práctica donde usted pueda tener una vida de lectura de la Biblia, una vida de oración y de comunión con el Señor, porque andar con el Señor no cansa. La vida es más placentera cuando caminamos con el Señor en nuestras vidas. Y bueno, estas palabras que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas capítulo 2 describe para nuestro devocional una respuesta, o como respuesta a las declaraciones hechas por María al encontrar por final al Señor Jesús en el templo, enseñando y preguntando a los maestros de la ley, porque dice la Biblia en el versículo 48 que cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Esta declaración vino como un contraste, hermanos, a la explicación de María sobre tu padre, porque parece ser que María había llegado a olvidar que José no era su padre, sino que venía del Padre. Y la Biblia nos dice que le dice a Jesús a María: ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Recordándole a María la separación entre José y María que había para el nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque el nacimiento del Señor Jesús fue virginal. Y obviamente la respuesta del Señor Jesús a María no fue insolente, no fue irrespetuosa, pero sí de manera respetuosa revela genuinamente que ellos no supieran dónde encontrarlo, porque les dijo: ¿qué hay? O sea, no estoy sino haciendo la voluntad del Señor. Y al leer esta porción de la Biblia, revela que a esa edad tan temprana, 12 años de edad, hermanos, él ya tenía una clara conciencia sobre su identidad y sobre la misión que venía a realizar sobre la tierra. Yo creo que una de las grandes dificultades del cristianismo de hoy están ligadas a estas dos declaraciones que acabo de hacer el día de hoy. Hay muchos cristianos que no conocen su identidad, lo que son o lo que tienen en Cristo Jesús, y muchos creyentes pareciera ser que no han comprendido hasta el día de hoy la misión con la cual el Señor nos ha dejado sobre la tierra. Al leer esta porción de la palabra de Dios, hermanos, encontramos que se revela la edad temprana, y también al meditar sobre esta porción de la Biblia y estas declaraciones, se nos debe a nosotros recordar, hermanos, que hay un principio fundamental, hermanos, con el cual nuestro Señor Jesucristo vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Y este principio fue que Él vivió bajo el concepto, desde que se dio a conocer al mundo, que su interés y su pasión se encontraba en los negocios de su Padre. Los negocios del Padre, hermanos, deberían de ser los negocios de todo cristiano. Y al pensar en esta declaración que hace Jesús cuando les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre
me conviene estar, describe ante nosotros una de las más crudas realidades, hermanos, de la vida de nosotros en la actualidad como cristianos. Pareciera ser que si somos honestos y hacemos una conciencia de nuestro andar espiritual, los negocios del Padre no son tan importantes para nosotros como deberían de serlo. Es una verdad real. Estamos involucrados en nuestros negocios, estamos involucrados en nuestras actividades, estamos involucrados en nuestros programas, estamos involucrados en nuestros proyectos y planes de vida que obviamente son válidos realizarlos, pero muchas veces terminamos minimizando o haciendo a un lado los negocios de nuestro Padre, del Padre Celestial. Yo creo que un alto número de creyentes, como en ningún otro tiempo, hermanos, nos rehusamos a buscar y a encontrar la voluntad de nuestro buen Dios en nuestras vidas, estar envuelto en los negocios de nuestro Padre. Y por eso quiero compartir varias verdades bíblicas que nos pueden ayudar a discernir el por qué nos debería de a nosotros como cristianos interesar los negocios del Padre. Mira la respuesta una vez más del Señor Jesús y permita que la misma palabra de Dios le muestre, le revele la importancia de estar involucrado en los negocios de su Padre, de nuestro Padre. Dice, entonces Él les dice, es Jesús hablando, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Yo creo que el mejor lugar que un cristiano puede buscar y encontrar y desarrollar a lo largo y ancho de la vida cristiana son los negocios del Padre. Creo que no deberíamos de rehusar hacerlos. Y por eso quiero compartir varias verdades bíblicas que nos pueden ayudar como cristianos a interesarnos en los negocios del Padre y que no lo veamos este asunto de los negocios del Padre como un asunto opcional o último a realizar en la vida de muchos de nosotros. ¿Por qué es necesario estar involucrados en los negocios del Padre? Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 21, en el versículo 34. El Señor Jesús habló que hay un impedimento aquí del por qué muchos no queremos realizar o buscar los negocios del Padre. Mira lo que dice Lucas 21, 34. Dice esta porción de la Biblia aquí, que mirad por vosotros, dice, que vuestros corazones, dice, no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Noten cómo el Señor Jesús dice, hey, dado que estamos viviendo los últimos tiempos, dado que estamos viviendo una etapa cercana al inminente retorno del Señor Jesús por todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, al final y antes de ir a la cruz del Calvario de su ministerio, Él dijo estas palabras que acabamos de leer. Mirad, dice aquí, mirad, dice, por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados, mire, de glotonería y de embriaguez y de los cuidados de esta vida. Yo creo que si hay algo que nos termina impidiendo a nosotros como cristianos estar involucrados en los negocios del Padre, es exactamente las declaraciones que el Señor Jesús realizó a sus discípulos, hablándonos aún a nosotros en la actualidad como cristianos, diciéndonos, mirad por vosotros. Y noten cómo nos dice que deberíamos de cuidarnos de tres características en este versículo que bien vale la pena tomar en cuenta para este devocional. Dice, mirad por vosotros. Y noten lo que dice, que vuestros corazones no sean cargados, dice, glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y luego dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí se mencionan por lo menos tres principios que yo quiero dejar para usted en este devocional, en su vida como creyente. Porque si hay algo que nos lleva a descuidar y a dejar de lado los negocios del Padre en nuestra vida como creyentes, es el hecho de que dejamos que nuestro corazón sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Qué interesante que el Señor Jesús hable de la glotonería. Hable de aquí, hermanos, de la embriaguez y de los cuidados de esta vida. En la versión 60, que comúnmente nosotros utilizamos y utilizan
un cambio de palabras que tienen la misma connotación para nosotros en la versión antigua. Afán, glotonería y embriaguez. Cuando hablamos del afán, estamos hablando, hermanos, de los cuidados de esta vida. Y creo que cuando hablamos del afán o de los cuidados de esta vida, si hay algo que nos roba los deseos y el intenso deseo de vivir por el Señor en nuestra vida como cristianos, es el afán o el cuidado que queremos tener por esta vida. Cuando hablamos del afán, hermanos, estamos hablando del deseo intenso que nos mueve a hacer ciertas cosas. Ocuparnos tanto de esta vida que llegamos a descuidar las cosas que realmente valen para el creyente cuando parta de este lado de esta vida. Cuando hablamos de los cuidados de esta vida, hermanos, estamos hablando del empeño o el interés que nosotros le ponemos a algo. Cuando hablamos de los cuidados de esta vida, estamos hablando de que nuestros sentidos espirituales se embotan o están siendo conquistados por el intento de lograr nuestros propios objetivos o nuestros propios logros sin tomar en cuenta la voluntad del Señor Jesús en los negocios del Padre para nosotros como cristianos. No se nos debe de olvidar, hermanos, que Efesios 2:10, después de explicar que por gracia sois salvos y por medio de la fe, y que dice que esto no de vosotros, pues es un don de Dios y que no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 nos dice que somos hechura suya. Dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hay algo que el cristiano debe de cuidar a lo largo y ancho de la vida cristiana, claro está, si quiere ser efectivo, va a ser cuidarse de los afanes o de los cuidados de esta vida que nos llevan a olvidar o hacer a un lado la voluntad del Señor para nosotros. Yo creo que nuestros sentidos se embotan, pierden la razón en términos de vida espiritual cuando nos ocupamos tanto de lograr nuestras propias metas y objetivos y logros, y haciéndolos al punto de descuidar lo que el Padre le interesa a nuestra vida como creyentes. Por eso en esta mañana quiero que se pregunte usted: ¿estoy afanado en mi vida intentando lograr mis propias metas? ¿Estoy teniendo demasiado cuidado de esta vida que he descuidado la voluntad del Señor en mi vida como creyente, cuidando de esta vida más que de lo que tiene que ver cuando yo cierre mis ojos de este lado del cielo y deje de respirar y encuentre la triste o la bendición de la realidad de que estaré cara a cara con el que se dio por mí en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Estoy afanado en mi vida intentando lograr esas metas, descuidando los negocios de mi Padre? Pero no solamente menciona los cuidados de esta vida, sino que menciona la palabra que utiliza aquí, hermanos, es glotonería. El corazón del cristiano se puede cargar en la balanza de lo incorrecto, descuidando la voluntad del Señor en su vida cuando vive afanado, cuidando de sus intereses por esta vida, pero también por la glotonería. Cuando hablamos de glotonería, hermanos, tenemos que recordar que ese término habla de la conducta que una persona, hermanos, tiene cuando come con ansias y lo hace con exceso. La sociedad de hoy, hermanos, está llena de glotonería, y no solamente en sentido de alimentos, pero está hablando de satisfácete, súplete, llénate. Y mientras más el mundo nos ofrece para llenar, menos el creyente está lleno realmente de la voluntad del Señor en su vida, y por eso nos habla de la glotonería. No solamente nos habla de los excesos en cuanto a los alimentos o del uso inadecuado que le damos a la alimentación, hermanos, sino de nuestra conducta hacia los bienes materiales y también morales en nuestra vida. La sociedad nos está diciendo esto: satisfácete, gritándonos desde todos los ángulos, vive para ti. Y por eso creo, hermanos, que debemos de cuidarnos de muchas maneras de que el creyente no se quede sin la eficacia de desarrollar la voluntad del Señor en su vida, haciendo los negocios de su Padre, ocupándose de los afanes y ocupándose también, hermanos, de la glotonería en su vida y del afán
porque no ha logrado en su vida como cristiano controlar la voluntad del Señor en su vida. Y qué interesante que después de que menciona los cuidados de la vida, que después de que mencione la glotonería, mencione también la embriaguez. Todos entendemos, hermanos, que una persona embriagada es todo lo opuesto a una persona sobria. Obviamente entendemos que hay tantos creyentes que no han comprendido lo valioso que es vivir bajo el control o la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Por eso Efesios 5:18 nos dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si vamos a involucrarnos en los negocios del Padre, hermanos, ese es el primer principio que quiero dejar para usted en esta mañana. Va a tener que luchar en contra de los cuidados de esta vida. Va a tener que luchar contra los excesos que usted quiere realizar descuidando la voluntad del Señor en su vida. Y va a tener que luchar con vivir de manera sobria, dominado o controlado por el Espíritu Santo de Dios. Claro está, si usted quiere hacer los negocios del Padre. Que el Señor le ayude en este día, porque todos necesitamos volcarnos a realizar los negocios de nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Obra de manera especial. Bendice este devocional y ayúdanos, Señor, a ocuparnos en los negocios de nuestro Padre, haciendo la voluntad del Señor. Bendice este día en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.